El Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 1 al versículo 11. Así dice la palabra de Dios. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Hemos llegado prácticamente a la última sección del Evangelio de Juan. Esta última sección se comprende de al menos dos partes mayores. En primer lugar, capítulo 18 y 19, el arresto, el juicio y la crucifixión de Jesús. Y el capítulo 20 y 21 constituyen la resurrección y últimas obras de Jesús con sus discípulos. Hoy comenzamos a contemplar el aspecto del arresto y la crucifixión de nuestro Señor con los primeros 11 versículos. La porción que particularmente nos compete el día de hoy seguramente está titulada en sus Biblias como el arresto de Jesús. Y correctamente así, porque lo que tenemos aquí es la narración del arresto, así como en los otros evangelios. Los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, llamados sinópticos, nos narran justamente este evento del arresto. Ahora, cada evangelista lo hace desde una perspectiva en particular. Y esto es lo que debemos notar cuando leemos los evangelios. Aunque se están narrando cosas muy semejantes, cada evangelista lo está narrando desde una perspectiva. Cada evangelista quiere enfatizar ciertas cosas. Por ejemplo, aunque todos los evangelios hablan de la divinidad de Cristo, no podemos negar que Juan tiene un interés particular en ello. Aunque todos los evangelios hablan de la investidura del Espíritu Santo sobre Cristo,
No podemos negar que Lucas tiene un énfasis especial en hablarnos de la obra del Espíritu Santo en nuestro Señor. Por eso es que no debemos pensar que los evangelios son biografías. Los evangelios no son biografías. Una biografía tiene el propósito de narrar lo más fielmente los eventos cronológicamente como sucedieron. Entonces, si 4 escriben una biografía, van a intentar hacerlo con los mismos puntos, el mismo orden. Pero no es así en los evangelios. Los evangelios son teológicos, son narraciones de la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero vistas desde un aspecto teológico, desde un aspecto espiritual. Se quiere enfatizar algo. Bueno, a la luz de esto, me atrevo a decir lo siguiente, que aunque lo que Juan narra en el capítulo 18, versículo 1 al 11, es el arresto de Jesús, no obstante, lo que Juan nos está transmitiendo por medio de su énfasis, Juan tiene un énfasis. Lo que nos quiere transmitir es más bien el sacrificio voluntario de Jesús, la disposición de Jesús de morir. Es más, si yo pudiese poner el título a sus Biblias, yo le pondría esto: el acto voluntario de Cristo que permitió el arresto de Jesús. El acto de Cristo que permitió su arresto. Porque si algo nos deja claro los primeros 11 versículos del capítulo 18, es que este arresto no sucedió como un accidente en la historia y en la vida de nuestro Señor, sino sucedió como el perfecto acto condescendiente de Jesucristo. O sea, Jesús orquestó todo para esto. Si se me permite ponerlo desde esta perspectiva, creo que podría ayudar. ¿Cómo narrarías tú esta noche en la vida de Jesús? ¿Cómo la describirías tú? Seguramente si le preguntaras a los discípulos esta noche, no después, pero esta noche, ¿qué hubieran dicho? Se llevaron a nuestro Señor, ¿verdad? Lo arrestaron. Pedro intentó sacar la espada, pero no los pudimos detener. Les dijimos que no lo llevaran, pero terminaron llevándoselo. Si hubiésemos preguntado a un soldado cómo vio esto, él hubiera dado el informe a sus superiores diciendo: hemos logrado el cometido. Aquí está Jesús. Lo arrestamos. Aquí está su prisionero. ¿Qué más nos piden y nosotros iremos a obedecer? Qué fácil tarea nos ha sido dada. Judas. ¿Cómo hubiese evaluado Judas esto? Bueno, le había hecho un trato, unas monedas de plata por Jesús. Y hubiera dicho: ok, ya cumplí mi parte. ¿Pueden ver? Ya cumplí, ya se los di. Se los puse en bandeja de plata. Yo ya hice lo que se me pedía. ¿Tú cómo hubieras descrito este día? Si hubieras estado esa noche, esa oscura noche en Jerusalén, donde las estrellas podían verse, no unas cuantas de ellas, pero los millares que hay en el cielo. Y estando caminando por la calle, vieras salir una multitud de soldados, no 2 o 3, sino cientos, porque cientos fueron a apresarlo. Y en esa noche estrellada, ves esa multitud que empieza a levantar polvo y hace ruido, y te acercas a ellos y los empiezas a seguir de lejos, y ves que se están cruzando un pequeño río, un pequeño riachuelo, un arroyo, y lo pasas
lo pasas y te acercas a ver qué es lo que sucede. Y no alcanzas a escuchar mucho, no alcanzas a enterarte demasiado porque te quieres mantener de lejos a fin de que no te pase algo a ti. Y ven que llevan a ese Jesús que habías visto muchas veces hacer milagros, a ese que algunos querían y algunos odiaban, y ves que se llevan a Jesús. Y entonces los soldados se empiezan a marchar y tú huyes rápido a tu casa. Si te hubiesen preguntado esa noche qué pasó, ¿qué hubieras dicho tú? Ciertamente hubiésemos dicho, se llevaron al maestro. Se llevaron a este maestro que estaba predicando. Y los discípulos como que intentaron hacer algo, pero se lo llevaron. No se pudieron defender, eran demasiados. Ahora, ¿qué pasaría si tiempo después te encuentras este texto de Juan 18? Juan 18, versículo 1 al 11. ¿Sabes qué pasaría? Dirías, mamá, papá o esposa, niños, ¿se acuerdan que les había hablado de que se llevaron a Jesús? No, me equivoqué. Él se entregó. Él se dio. Es más, lo que les quiero decir es esto, familia, dirías aquella noche. No se lo hubiesen podido llevar si no es porque Él lo determinó que así sucediera. ¿Y cómo sabes eso? Escuchen 6 razones que nos testifican que Jesucristo en el jardín no fue arrestado en un concepto de derrota, sino que fue arrestado porque así lo quiso. 6 razones que Juan nos deja contemplar de esto. Juan quiere que entendamos eso del arresto de Jesús. Comencemos con la primera de estas razones. Versículo 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, ¿cuáles cosas? El sermón del aposento alto y la oración, ¿verdad? Salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto. Hermanos, Juan fue guiado por el Espíritu Santo. Y Juan decide utilizar la palabra huerto y no nos da el nombre de Getsemaní, que se llama el monte del aceite o donde se exprime el aceite, con un propósito teológico. De hecho, Juan va a hacer el mismo énfasis en el concepto del huerto cuando llegue al tema de la resurrección. Dice que llegaron al huerto los discípulos. Pero concentrémonos en esta mención en el capítulo 18. ¿Cuál es la importancia del concepto de huerto en las Escrituras? Hermanos, que el concepto de huerto se traza hasta Génesis. Porque Dios puso un huerto en donde Adán y Dios tenían comunión. Un huerto perfecto, con deliciosos frutos, con deliciosos árboles. Pero un huerto en donde gran calamidad se iba a manifestar. Ahora, ve esto. Jesús fue al huerto, ¿con qué propósito, hermanos? Bueno, lo voy a demostrar en un momento, que con el propósito de ser entregado, pero antes de eso, los otros evangelios nos dicen algo del propósito por el cual estaba aquí. ¿Para qué estaba aquí? ¿Alguien recuerda? La razón es que estaba orando. Estaba buscando el rostro de su Padre, diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Hermanos, es que en su humanidad
Nuestro Señor realmente tembló ante la idea de la ira de Dios que se derramaría en la cruz. Ante tal evento, nuestro Señor sudó sangre. Nuestro Señor su alma estaba turbada. Su alma estaba, hermanos, angustiada hasta la muerte. Muy triste estaba su alma. Pero fue al huerto para vencer justamente estas luchas, estas angustias, y poder entregarse. Y poder entregarse en la cruz. Él fue al huerto a buscar el rostro de Dios para vencer la prueba que se le vendría en unos momentos. En el huerto nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron derrotados. Las instigaciones de la serpiente pudieron más en sus corazones que el mandamiento de Dios. En el jardín nuestros primeros padres se rebelaron contra Dios. En el jardín nuestros primeros padres trajeron maldición, pero Cristo ahora va al huerto para vencer, para conquistar, en donde Adán y Eva no pudo, hermanos, para someter su voluntad a la voluntad del Padre, algo que Adán y Eva no pudieron hacer. Nuestro Señor está diciendo, el Espíritu Santo está guiando a Juan para que se quede claro que fue al huerto a conseguir la victoria, a conseguir el triunfo. Hermanos, y aquí tenemos una aplicación para nosotros. Nuestro Señor no podía vencer la gran prueba que se le venía de otra manera sino buscando el rostro de Dios. Esto nos ha sido dejado, así como Juan 17:1, para que la iglesia imite a Cristo en estas cosas. Nuestro Señor, cuando su alma estaba turbada, fue al huerto para buscar fuerza. Cuando su alma estaba angustiada, cuando la prueba se avecinaba, hermanos, no se refugió en sus amigos, no se refugió en sus conocidos, no se refugió en las distracciones del mundo. Él solo se pudo refugiar en el huerto con su Padre. Creo que esa es una aplicación que no debemos perder. No obstante, no perdamos la imagen principal, que Juan nos quiere decir que Jesús fue al huerto para preparar su alma para poder entregarse. Hermanos, en los otros evangelios tenemos aquel momento en donde se levanta Jesús y dice, estoy listo. Ora, va, regresa con sus discípulos, no han podido velar, regresa a orar, vuelve nuevamente, no han podido velar, regresa a orar y dice, estoy listo. Estoy preparado. Oh, hermanos, es que es la presencia de Dios que le fortaleció. Fue esa presencia que quiso ir a buscar, lo cual nos deja ver que fue al huerto para buscar fuerza, para entregarse. Ahora, creo que esto es lo más claro del texto, o sea, está en la superficie, es claro. Pero hay una razón más, que un teólogo de la era antigua, un teólogo del siglo XII, dijo, Jesús fue al huerto con un propósito muy particular. Fue para buscar satisfacer el pecado de nuestros primeros padres que cometieron en el jardín. Él dice esto. Él dice, a ver, Adán cayó en un jardín. Allá Adán cayó en el huerto. Adán cayó en el paraíso. Bueno,
Cristo va al huerto para decirle a su iglesia: ahora yo voluntariamente me propongo liberarlos de la caída a la que Adán los llevó. A ver, hermanos, vean esto, vean el texto. Dice: habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto. No podemos perder de vista que Juan es un evangelio teológico. Por eso Juan fue llamado el teólogo. Y lo que está haciendo Juan aquí es decir: Adán nos sacó del huerto, Cristo nos introduce al huerto. Hermanos, era la voluntad perfecta de Cristo padecer la ira de la cruz, porque Él vino a introducirnos al huerto. Él vino para llevarnos nuevamente con Dios. Eso dice el apóstol Pedro, que aunque nosotros somos pecadores, Cristo murió por nosotros para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El justo vino para morir por los injustos, para llevarnos a Dios. Ese era su propósito, esa era su meta. Y Juan nos lo está aclarando por medio de enfatizar el concepto del huerto. Así que la primera razón por qué afirmamos que el deseo de Juan es mostrarnos la voluntad de Cristo en ser arrestado, en primer lugar, por el concepto del jardín. Una, porque en el jardín fue a buscar fuerza para vencer la prueba. Dos, porque el concepto de jardín nos recuerda la caída de Adán y la introducción por medio de Cristo nuevamente al jardín. Y voy a poder abundar más en esto cuando lleguemos a la resurrección de Cristo, porque ahí hay un énfasis, como he dicho, particular en este concepto del huerto. Ahora tengo que pasar porque nos faltan 5 razones más. En segundo lugar, leamos los versículos 2 al 4. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Hermanos, hay tanto aquí, pero podemos nombrar la segunda razón. Judas conocía el lugar. Judas conocía el lugar. El arresto de Jesús fue totalmente conocido por Jesús y totalmente buscado. Jesús buscó su arresto. No es la inteligencia de Judas, no es la fuerza de estos hombres. Jesús buscó ser arrestado. Había tiempos en donde dice que escapó su arresto y nunca lo pudieron atrapar. Ahora lo arrestan porque es su voluntad serlo. Porque ya llegó el tiempo. Porque ya había llegado la hora en que nuestro Señor fuese arrestado para empezar su grande pasión. Miren, varias cosas que podríamos notar aquí. En primer lugar, sale de la ciudad. A ver, no lo podían arrestar en la ciudad porque su fama era mucha. Y habiendo hecho bien a la sociedad, se había ganado ciertamente el corazón de muchos. Entonces, si lo arrestaban en la ciudad, seguramente se iba a generar un gran caos. Bueno, nuestro Señor sale fuera de la ciudad.
sale a un lugar oscuro, sale a un lugar de tinieblas. Si no hubiese querido ser arrestado, ciertamente no hubiese ido, no se hubiese apartado de la ciudad. 2, también podemos ver, versículo 2, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Fue a un lugar que llegaron a frecuentar en todo su caminar. Fue a un lugar al cual era bastante conocido para Jesús. Y para Judas, quise decir Judas. Miren, hermanos, la persona que teme por su vida cambia sus rutas. ¿No es verdad? Cambia sus lugares que suele frecuentar. Pero nuestro Señor, esto es interesante, Juan lo exalta, dice, fue a un lugar al cual Judas sabía que iban. De hecho, no solo era un lugar que frecuentaban, sino que solían frecuentar en el día de las fiestas. En las fiestas solían atender a ese lugar para terminar con oración. Así que Judas no tuvo que pensar mucho en esto. Jesús se fue a poner en el lugar más conocido para Judas Iscariote. Ahora, si de esto nos queda duda, para eso está el versículo 4, para el incrédulo que no cree estas claras palabras. Jesús sabía todas las cosas que le habían de sobrevenir. Él sabía y conocía todo esto. Y Juan enfatiza esto para que nadie se equivoque, nadie piense que el arresto le cayó de espanto, de sorpresa, sino que él sabía todas las cosas. Él se puso en ese lugar con todo propósito. E incluso, hermanos, en el versículo 4 vemos que va adelante en el arresto. Oh, hermanos, nuestro Señor no quiere que su iglesia piense que Él fue derrotado. Nuestro Señor quiere que su iglesia entienda que Él se entregó voluntariamente, que nadie le quita la vida, sino que Él de sí mismo la pone. Y entonces cuando llega la gran multitud, Él se acerca y dice, ¿a quién buscáis? No se fue a esconder atrás de Pedro, no se fue a esconder atrás de Juan. Sale, hermanos, yo me imagino esa escena, que están ahí sus 12 y él ve venir la multitud y él sale a enfrentar y decir, ¿a quién buscáis? Queda claro que nuestro Señor buscó ser arrestado, sabiendo todas las cosas, no huyó de la ocasión, sino que con toda valentía, sino que con toda determinación se enfrentó. Queda claro entonces a la luz de este segundo punto que Jesucristo no fue derrotado en el arresto. Él orquestó todo para entregarse. Ahora, déjenme dar otra aplicación a la luz de esto. Quiero que vean lo que estoy haciendo en este sermón. Estamos siguiendo un punto principal. ¿Cuál es el punto principal? Demostrar que Jesucristo se entregó voluntariamente y que si Él no se hubiese entregado no lo hubiesen podido arrestar. Pero en medio de este caminar hacia este punto estamos dando alguna aplicación a la luz de los diversos textos. Y aquí habría esta aplicación. Hermanos, admiremos a nuestro Salvador. Admiremos a nuestro Redentor. Oh, no se escondió en el día de la dificultad. No se escondió en el día que había una gran persecución. Hermanos, este es nuestro Salvador. Salió por su pueblo. Enfrentó la situación. Oh, hermanos, que el Señor nos dé a todos nosotros espíritu de valentía, no espíritu de cobardía, pero espíritu de valentía
para servir en la obra de Cristo con todo atrevimiento, hermanos. Ciertamente no me creo el hombre más valiente de esta tierra. Creo que el pecado tiende a hacer a nosotros los hombres tender a la cobardía. Y esto se manifiesta incluso en la obra de Dios. Incluso en la obra de Dios. Cuando tenemos que ser valientes y confrontar la situación y salir adelante. Pero oremos, hermanos, para que en el día de la prueba podamos ser fortalecidos como nuestro Señor y tener el rostro fijo para obedecer a nuestro Rey, cueste lo que cueste. Hermanos, esto tiene muchas aplicaciones para el pastorado de la iglesia. Muchas. El pastorado de la iglesia tiene que estar yendo al frente en el día de la prueba. Cuando la iglesia empieza a tener problemas, cuando quieren cerrar la iglesia, y tiene que estar firme y tiene que estar fuerte. En el momento en que hay que hacer expulsiones de hombres que son divisivos entre nosotros, llamarlos a confrontar, ser valientes, no temer al hombre, confrontarles con su pecado. Hay muchas áreas en donde el pastorado, oren para que Dios provea siempre fuerza aquí. Porque, hermanos, naturalmente no hay valentía en el hombre. Naturalmente tenderemos a escondernos. Pero que el Señor nos capacite para estar al pie de la batalla. Ahora, hermanos, ¿qué es el pastorado sin una iglesia que está con la misma fuerza, con el mismo vigor? Ciertamente el pastorado debe ser aquí ejemplo, pero, hermanos, la iglesia necesita este mismo espíritu de valentía. El no amedrentarse ante la oposición, el seguir saliendo a las calles en medio de las luchas y en medio de tanta perversión, el seguir manteniendo nuestras convicciones aun cuando se nos intenta oprimir, el seguir predicando, hermanos, el evangelio cueste lo que cueste, el confrontar a el hermano que peca y no se quiere arrepentir, el estar atento de los que entre nosotros causan división para confrontarlo. Claro que la iglesia necesita esta valentía. Hermanos, que imitemos a nuestro Señor. Pero el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque Pedro cayó, hermanos, y nosotros podemos caer. Que nos mantengamos en la comunión con Dios para tener fuerza para el día de la batalla. Así le pasó a un hombre en Inglaterra, ¿sabían? Al principio recibió el favor de los reyes. Pero después de un tiempo un nuevo rey llegó y se le dijo: escribe que te arrepientes de todas las cosas. ¿Y qué creen que hizo? Firmó. Pero grandes tormentos vinieron a su corazón porque la cobardía lo atrapó. Porque sucumbió, porque pecó contra su Señor. Y entonces, después va y dice: no me arrepiento, cancelo esa firma. A la hoguera, y dice: sí, pero que vaya primero mi mano, esa mano que traicionó a mi Señor. Primero la mano que huyó, esa es la que se debe quemar primero. Y así entregó su vida por el Señor. Hermanos, que el Señor nos ayude, que nos dé el Espíritu Santo fuerza y valor. En tercer lugar, Juan nos deja claro que Jesús es Dios. Hermanos, Juan nos deja claro que aquel que están arrestando es Dios en la carne y que no mueve ni un dedo de su mano, sino por la voluntad de Él. Miren, vean esto. Bueno, en primer lugar dice la Escritura que conocía todo. Ciertamente Jesús conocía de este día porque las Escrituras que Él leía le revelaban esto sobre Él. Pero además Él conocía todas las cosas porque es verdadero Dios de verdadero Dios y por lo tanto omnisciente. Bueno, en segundo lugar,
Veamos la respuesta del versículo 5. Se acerca y dice, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba con ellos también Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Yo creo que este yo soy es más que el pronombre que intenta indicar el sujeto. O sea, está diciendo más que yo. En el griego hay una forma de decir soy yo. Pero nuestro Señor no está usando esa forma simple de decir yo soy ese que están buscando. No, nuestro Señor está usando una terminología un tanto redundante. Y en griego está prácticamente diciendo yo soy. O sea, ¿han escuchado de este Moisés que escuchó desde una zarza yo soy? Pues escuchen ahora en medio de este huerto estas palabras: yo soy. Jehová está delante de ustedes. Algunos comentaristas evitan decir esto. Creo que por miedo a la crítica de los liberales. Pero hermanos, el texto nos confirma que la palabra de Jesús fue más que una simple identificación. La palabra de Jesús, yo soy, tenía el propósito de declararles, este es Jehová su creador. Escuchen, dice que se echan para atrás y caen. Y caen. ¿Por qué cayeron? Porque los hombres no pudieron resistir la voz del que les formó. Porque los hombres no se pudieron quedar quietos, quedar inmóviles cuando Dios mismo les hablaba. Hermanos, un pequeño brillo de su poder nos es revelado. Que diciendo yo soy, los hombres no se pueden sostener en pie ante tal llamado. Es que nadie puede estar en pie ante su majestad. Oh, imagínense si este tierno yo soy del Cordero, porque no es el león en juicio que estamos viendo aquí, todavía es el Cordero en su humillación. Imaginen este llamado diciendo, esta declaración diciendo yo soy, ligero, sencillo, y los hombres no se pueden sostener en pie, caen. Oh, ¿qué será aquel día del juicio? ¿Qué será aquel día del juicio? Cuando el gran yo soy, nuestro Señor Jesucristo, aparezca delante de estos pecadores con toda gloria, con toda honra, con toda majestad, con todo poder. Oh, se van a derretir ante Él. Pero aquí está la gran necedad. Dice que se levantaron para seguir su propósito. ¿No es eso necio? ¿No es eso necio escuchar la voz de Dios y ser como la mula que aunque es arrastrada se opone? Dar coces contra el aguijón. Ok, yo sé que puedes juzgar que esto es necio, pero ¿por qué tú permaneces en la misma condición? Esto es necio y es verdad, pero ¿por qué tú permaneces en la misma condición? Porque ciertamente Cristo no está presente en cuerpo, pero Cristo está presente por el Espíritu Santo entre nosotros. ¿Y qué has hecho estas veces que la palabra ha herido tu corazón? La ley te ha confrontado, el Evangelio te ha suavizado. ¿Qué has
hecho esas veces que incluso tus ojos se han llenado de lágrimas a la luz de este grande Salvador, de este perfecto Salvador? ¿Qué has hecho? Sino que saliendo de aquí has regresado a tus mismos caminos como estos soldados. ¿Estás tú en la misma necedad entonces? Que escuchando por el poder del Espíritu Santo, cuando su palabra es predicada, el llamado de Dios, permaneces en tu misma condición y no te arrepientes, sino que continúas tu vida. O ellos se van a derretir ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero tú también huirás. Si tú que has escuchado tanto de la ley y el evangelio, vas a huir ante su majestad, te vas a intentar esconder, y esto te va a atormentar. Pero si escuché su voz y no la atendí, escuché su voz y no la atendí, ahora la puerta se ha sellado. Ya no hay más voz de Dios, sino juicio. Ya no hay evangelio, solo juicio. Ahora es donde escuchas la ley y el evangelio. Aquel día solo la ley. ¿Por qué permanecerás duro? ¿Por qué no vas a abandonar tu pecado cuando eres confrontado? ¿Por qué no vas a abandonar tus malos caminos? ¿Por qué no te vas a humillar? ¿Por qué no vas a creer en este excelente y poderoso y glorioso Salvador pecador? ¿Por qué? Por la necedad y tu corazón no enternecido, no arrepentido. Veamos algo más en cuarto lugar. Defensor de los suyos. Versículo 8. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Hermanos, ¿no es esto interesante? Ya me imagino a nuestro Señor habiendo dicho yo soy, y cayeron. Y ahora los está esperando a que se levanten, ¿no? Y dice: ¿a quién buscáis? Jesús Nazareno. Ya les dije que yo soy. Ahora, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Hermanos, ¿quién está hablando a quién? Es el arrestado a los que arrestan, ¿no? A los que tienen la autoridad, a los que tienen las antorchas, las espadas. Y aquí está nuestro Señor en su humillación diciendo: a ver, pero para que me arresten tienen que cumplir estos requisitos. Dejen ir a estos. Miren lo que dice un comentador: Él nunca permitirá que se haga algo si no es su perfecta y santísima voluntad. Hermanos, es como si está diciendo: yo sé que vienen por mí, pero hay una condición. Tienen que dejar ir a estos libres. Hermanos, vean la autoridad de Jesús. Es que todos ante Él se someten, todos ante Él se humillan, todos ante Él caen. Pero esta autoridad no la usó para sí mismo. Esa autoridad no la usó para defenderse o escapar. Él se quería entregar. Él les dijo: déjenlos ir y entonces me arrestan. Iglesia, en esto nosotros tenemos un gran consuelo. Vean que incluso en el tiempo de su humillación, ni una de sus ovejas se perdió. Hermanos, eran los días de su humillación, iglesia. Eran los días de su debilidad. Pero dice: no les va a pasar nada. Ahora, ¿qué significa esto? Que no les iba a pasar nada. Creo que vale la pena explicarlo brevemente para que no nos engañemos.
No estaba diciendo que no les iba a permitir que nunca les pasara nada. De hecho, físicamente iban a morir de formas muy cruentas, la mayoría de ellos, ¿sí? ¿Qué significa que, como está escrito, a ninguno de ellos perdí? Bueno, aunque muchos de ellos iban a morir de formas cruentas, nuestro Señor no iba a permitir que sucediese en ese momento para que el alma y el corazón de sus discípulos no desfallezca. Jesús no está diciendo aquí que su interés principal es guardar su cuerpo, sino que su interés principal es guardar su alma. Es que su alma no se pierda, no caiga, no se vaya por la prueba tan dura. Y en este momento sus discípulos no estaban preparados para sufrir tal prueba, y por lo tanto no les permite que nada les pase. Después sí les va a permitir cuando su fe está más firme. Hermano, esto es de instrucción para nosotros y confianza. Yo creo que a la mayoría de nosotros el mañana nos espanta, ¿no es cierto? Lo que va a pasar en 5 años, en 10 años. Escuchamos de eventos y decimos, ¿cómo sé que no me va a pasar? No sabemos. Lo único que sabemos es que Cristo no va a permitir que algo venga que haga que mi fe caiga. Y cuando venga, me va a sostener para que mi fe no perezca. Hermanos, qué tierno pastor es Él. Qué amante pastor es Él. Mis discípulos, hoy es el día que yo me entrego, pero yo los guardo. No están preparados para sufrir esto ahora. De hecho, Pedro, me vas a negar, pero voy a regresar por ti. Porque yo voy a guardar su alma, que no se pierda. Iglesia, ten ánimo en esto, que en medio de ver la voluntad de Cristo para entregarse, vemos que Él tiene el poder para guardarnos, hermanos. Hermano, ¿te asusta el mañana? A mí muchas veces. Pero cobra ánimo, sé valiente. Como dijo un reformador a otro, mantente firme, porque Él no te va a dejar en el día de la prueba. Él no te va a dejar de sostener. ¿Estás ya en la prueba? ¿Estás ya en la angustia? Oh, tómate de su mano, porque este es un pastor fiel. Este es un pastor todopoderoso. Este es un pastor amante de sus ovejas. Él vino a darse por ellas. Tómate de Él, hermano. No te va a soltar en el día que duele. No te va a soltar en el día que lloras. No te va a soltar en el día que sientes que pereces. Te sostendrá. Cobra ánimo a la luz de este Salvador. No te digo cobra ánimo y sé fuerte. No. Cobra ánimo a la luz de este glorioso y poderoso Salvador. Porque tú eres muy débil. Yo soy muy débil. Somos muy débiles. Oh, pero qué fuerte Dios tenemos. Jesucristo, nuestro buen pastor. Quinto lugar. Aquí voy a ser rápido en esto para poderlo concluir como es debido. Quinto lugar. Desarmado. Versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. Pedro, ¿quién te mandó a cortar la oreja? ¿Quién te mandó? ¿Quién te mandó a defenderme? A ver, Pedro, creo que hay algo que no estás entendiendo. Yo puedo orar a mi Padre que mande una legión de ángeles. Yo puedo pedirle que mande legiones de ángeles para defenderme. No quiero, Pedro. Mete tu espada.
no me defiendas. Yo he planeado justamente esto. Pedro, ¿te acuerdas que una vez me dijiste, Señor, que no sufras esa cruz, y te tuve que reprender y decir, aléjate, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones las cosas en las cosas, no pones la mirada en las cosas del cielo, sino en la de la tierra? Ahora también, Pedro, no estás entendiendo, no me están capturando, no es que estoy perdiendo, no necesito tu espada. Pedro, yo puedo pedir que una legión de ángeles venga y destruya a estos. Hermanos, 2 ángeles fueron suficientes para destruir Sodoma y Gomorra. 2. ¿Qué haría una legión? ¿Qué harían cientos de ángeles? Podrían destruir el mundo 100 veces. No quería, para que su iglesia se entere de esto, para que su iglesia sepa esto. Cristo vino a darse voluntariamente. En sexto lugar, sus palabras. Oh, hermanos, esta es la cereza del pastel, que solo tocaremos brevemente ahora y expondremos mejor cuando lleguemos al versículo 12, 13 y 14. Pero ahora solo quédense con esto en su mente y corazón. Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Pedro, Dios me ha mandado que tome de su ira. Es lo que había en la copa, amigo. Es lo que espantaba a Jesús. A Jesús no lo espantaba tanto los clavos y la cruz y los látigos. Iba a ser muy doloroso y muy cruento, y ciertamente eso no era agradable para su mente. Pero lo que lo hizo sudar gotas de sangre es eso, la copa del Padre. Porque la copa en el Antiguo Testamento es ese vaso lleno de ira de Dios. Por eso en Apocalipsis se habla de las copas de la ira. Lo que había en la copa era ira. Y Pedro le dice, y nuestro Señor le dice a Pedro, el Padre quiere que tome la copa. Pedro, oré 3 veces que si era su voluntad, yo no tomase esa copa. Es la voluntad del Padre, Pedro. Por lo tanto, es mi voluntad. Yo me entrego voluntariamente. La copa que me ha dado el Padre no la he de beber. Pedro, ¿me quieres detener de hacer la voluntad de Dios? El Padre quiere que la beba. Ok, amigo, ¿por qué? Volvamos a la historia con la que comenzamos. Estuviste en aquel día en donde llevaron preso a Jesús, y tú pensabas que lo habían tomado preso en contra de su voluntad. Pero después te encuentras con el evangelio que te revela que no. Él quiso entregarse y conoces mejor. Y entonces tu hijo, tu pequeño, te pregunta: ¿y por qué, papá? ¿Y por qué, mamá? ¿Por qué Jesús se quiso entregar voluntariamente para ser arrestado? La respuesta es esta, amigo. Porque después de su arresto vendría la cruz. Y solo por la cruz los pecadores son perdonados. Que Jesús quiso ser arrestado, permitió ser arrestado, fue su voluntad ser arrestado, porque aparte de que Él muera en la cruz, los hombres no pueden ser salvos. Él permitió su arresto para continuar con la cruz. No solo abrazó el arresto de buena voluntad, abrazó la cruz de buena voluntad. Oh pecador, ¿qué harás con tanta imagen de amor? ¿Qué harás con tanta revelación?
¿Seguirás en incredulidad para acarrear condenación? Mira cuánto amor nos revela Juan. Cuánto amor de Cristo para con nosotros, los pecadores. Cuánta paciencia de Cristo. Que quede claro que nadie lo arrestó en contra de su voluntad, sino por su perfecta voluntad. Que todos entiendan eso. Y la razón es porque su sacrificio fue voluntario. Y por eso su sacrificio te puede salvar. No fue un sacrificio impuesto. Nadie me quita la vida, decía Jesús. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Oh, que estas palabras te retumben en el oído. Quisiera seguir enfatizándote esto. Quisiera seguir empujando esto en tu mente. Mira cuánto amor nos ha dado el Padre, que nos dio a su Hijo. Mira con cuánto amor nos ha amado el Hijo, que se dio voluntariamente. Y eso quiere Él que tu mente comprenda. Se dio por mera y plena voluntad por los pecadores. Oh, iglesia, ¿qué harás tú ante esta revelación? Iglesia, ¿no debería enternecerse tu corazón? ¿No debería tu corazón sentir gratitud? ¿No debería sentir tu corazón acción de gracias por tan voluntario sacrificio? ¿No debería venir este regocijo de decir, Señor, te diste por mí? No debías, pero quisiste darte por mí. Hermanos, del cielo Él descendió para darse por su iglesia. Contempla este amor, querido hermano, y recibe así el amor de Cristo. ¿Está tu corazón angustiado, temeroso, frío? Contempla el amor de Cristo, querido hermano. Y hoy más, cuando nos acercamos a la cena, para que veas por medio del pan y del vino que Jesús te es dado porque Él se quiso dar a ti. En segundo lugar, hermano, ¿no debería darte esto también seguridad? Si Él vino a morir voluntariamente, ¿no crees que te va a guardar hasta el final? El camino es peligroso, pero Él estará con nosotros, porque hermanos, si Él se vino a dar para rescatarnos, ¿cómo pensamos que nos vamos a perder? Toma seguridad en la palabra. Yo sé que el alma a veces duda. Yo sé que a veces decimos, oh alma mía, ¿por qué te turbas? ¿Por qué te angustias, alma mía? Mira, confía en la palabra de Dios. Si Él se dio al principio, se dará por mí hasta el final. Me guardará hasta el final. Me protegerá hasta el final. Y concluyo con esto. Hermano, ¿no debería moverte esto a obedecer a tu Señor? ¿Qué haces con este amor, hermano? ¿Lo guardas, lo recibes, te consuela? Hermano, ¿no debería moverte esto a obediencia? ¿No debería movernos esto a una vida sacrificial en esta tierra? ¿Estás en desobediencia a la ley de Dios? ¿Estás en desobediencia a los mandatos de Dios? Que este amor te mueva a obedecer, hermano. Que este amor te mueva a entregarte. ¿Estás con poca entrega y poca devoción y dando lo mínimo en la vida cristiana, intentando vivirla lo más pasivamente, pacíficamente, sin arriesgar nada para Cristo? ¿No te mueve esto, hermano? Si Él se dio por nosotros, ¿no deberíamos nosotros entregarnos en gratitud a Él? Él se dio para nuestra salvación. Nosotros ningún bien le hacemos, porque Él nada necesita de nosotros. Pero
El evangelio y el cristianismo no se mueve por medio de flagelarnos por la ley, sino por medio de revelarnos el amor. Este amor no te mueve, hermano. ¿No te mueve a sacrificar por Cristo, hermano? ¿No te mueve a salir un poco de la comodidad y arriesgar más en el nombre de Cristo? Hermano, ¿qué cosas en particular no estás reteniendo para el reino de Dios? ¿Qué cosas en particular? ¿Qué esfuerzos estás dejando de hacer, hermano? ¿Qué esfuerzos hacías en el pasado y ya no haces? ¿Qué esfuerzos nunca has hecho? Que sabes si el Señor te confronta a hacer, pero decides no hacerlo. Hermana, como esposa, ¿a qué esfuerzos Dios te llama en tu matrimonio? A ser una esposa sujeta, amorosa, servicial para ganar a tu esposo. Hermano, ¿qué esfuerzos como esposo Dios te llama a hacer en obediencia para guiar a tu familia, para ministrar a tu familia, para ganar a tus hijos? ¿Qué cosas no haces que esto te mueva a obedecer el evangelio? Hermanos, así es la obediencia cristiana, ¿saben? Por eso estoy en contra de la consejería de psicólogos y demás, en donde hablan y te manipulan para que, mira, obedece, te conviene obedecer. No, al cristiano no hay que tratarlo así. Al cristiano hay que decirle, esto es lo que Cristo demanda, Él te ha amado, ¿por qué no le has de obedecer? Si tienes al Espíritu, debes ser movido con esto. Si escuchas esto y no eres movido y no quieres obedecer, el problema no está con el consejo. El problema es que no eres cristiano. Si te rehusas a obedecer, es que no está el Espíritu en ti. Dices, no, sí quiero, no puedo. No está el Espíritu en ti. Si has buscado, si has intentado, no hay el Espíritu Santo en ti. Por eso te cuesta tanto. Mandamientos tan sencillos te cuestan tanto. Quizá porque no has nacido de nuevo. Iglesia, amada iglesia de Cristo, preciosa iglesia de Cristo, que tanto has crecido, tanto en lo humanamente hablando, físicamente hablando, como en lo espiritual. Gracias a Dios que la iglesia ha crecido, ha madurado. Lo hemos visto, lo hemos palpado con el amor que se muestra en los hermanos, la forma en la que se sirven, la forma en la dinámica de la iglesia, los muchos ministerios que están activos, trabajando, la exhortación que hay entre nosotros. Pero iglesia, el sacrificio muchas veces queda afuera. El sacrificio muchas veces queda lejos. Iglesia, sé movida a entregarte por tu Señor. Amada iglesia, no prefieras quedarte tranquilo con las muchas almohadas en este mundo. Decide batallar en este mundo por Cristo, para alcanzar a otros. Que el Señor ayude a esta iglesia a seguir creciendo en el amor sacrificial. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.